Konnichiwa, bienvenidos a un nuevo episodio de Pare Japón. Somos Santi y Eva. Nos encanta Japón y decidimos hacer un podcast sobre el país donde os contamos nuestras experiencias. Y hoy vamos a hablar de algo que ha sido muy importante para nosotros durante el viaje, que es cómo es Japón para gente con sobrepeso. Eva, ¿qué tal? Muy bien. Pues sí, exactamente. Hoy vamos a hablar de un tema por el cual nos han preguntado algunas personas y además es un tema que les puede afectar a muchas otras. No solamente personas con sobrepeso, sino en algunos puntos incluso a gente que simplemente, aunque no tenga sobrepeso, tiene muy baja forma física. Uh-huh. Porque al final Japón es un país que exige mucho físicamente. Sí. Bueno, Japón y supongo que cualquier país al cual tengas, Que que vayas tanto tiempo. Al Sí. final no es lo mismo hacerte un viaje de una semana o un fin de semana a un país relativamente cercano que irte 2 semanas, 3 semanas, que suele ser como lo mínimo que se marca la gente, a un país que tiene tantísimo que ver y que incita tanto al caminar. Y a no parar. Y al no parar. Porque no te dan las horas, quieres ver muchas cosas. Exacto. Y entonces te exiges mucho más. Exacto. No es lo mismo un fin de semana irte a Londres e intentar ver pues, las 4 cosas justas. Sí. Que dices, bueno, puedo volver en cualquier momento porque salen los billetes baratos. Hablando desde España, obviamente. Hablando todo desde España, siempre. exacto. He dicho Londres por... Sí. Se puede decir cualquier otra ciudad más o menos cercana a nosotros que vivimos en Barcelona, comparado con irte a Japón y la otra parte del mundo. sin saber cuándo vas a poder volver, que vas a intentar exprimir al máximo todo el tiempo que tengas. ¿Y qué ocurre? Gente como nosotros que tenemos sobrepeso o gente con muy baja forma física, pues lo pasamos mal. Sí. En algunos sentidos y en algunos momentos. Entonces, queremos explicaros cómo lo hemos vivido nosotros en nuestros 3 viajes, explicaros un poquito lo que nos hemos encontrado como personas con sobrepeso, qué, entre comillas, problemas hemos podido tener o dificultades, y vamos a quitaros un poquito algunos miedos que podáis tener y daros una referencia de cara a vuestro viaje. Lo primero, no es un país imposible, No. aunque tengas sobrepeso. Simplemente, muchas veces tienes que adaptar las cosas. Pero la principal, que yo creo que igual mucha gente, es el primer miedo que le puede dar, es el avión. Sí. Al final, al menos aquí en Europa, las low cost tienden a ser espacios muy pequeños, tanto para las piernas si eres alto, como para lo que es el culo si eres más gordo. Sí. Que son un poquito más limitados. Pero normalmente en los aviones de larga distancia, estos espacios son un pelín más amplios. Al fin y al cabo, vas a tener que estar muchas horas. Entonces ya cuentan que el espacio para las piernas y el espacio para ti, comparativo, el que ocupes, es un pelín más grande. Sí, se nota la diferencia. Siguen sin ser especialmente grandes ni cómodos, porque al final vas a estar 14 horas sentado con el culo ahí apretado. Y algunos no tenemos dinero para pagar un business. Ojalá algún día, quién sabe. No, pero sí que es cierto que los aviones son algo a tener muy en cuenta. No solo el tipo de avión, sino dónde nos sentemos. Claro. Yo, por ejemplo, intento sentarme siempre en pasillo, ya que así de esta forma puedo sacar un poquito la pierna y tener un poquito más de espacio. Entonces, así como primera recomendación, si queréis ir con las piernas un poquito así más anchas, coged pasillo. Sí. Yo he de decir que en mi caso, de piernas no tengo tanto problema, de parte de abajo tampoco. Mi mayor problema suele ser tema superior, espalda. Tengo la espalda un poquito más ancha. Y a veces, si la persona que se te sienta justo al lado es también un poco ancha, pues ahí ya podéis incluso rozaros un poquito. Pero bueno. Claro, en nuestro caso tenemos los dos sobrepeso. Entonces, claro, los dos juntos en 2 asientos normales, vamos un poquito apretados. De esta forma, yo, al ponerme en el pasillo, pues acostumbro a tener un poquito más de espacio y le dejo también espacio a ella para que pueda estar más cómoda. Sí. Importante también, sí.
en el avión, iros levantando, caminad un poquito, que no estéis todo el rato con el culo ahí pegado, podéis incluso iros al final del avión y hacer estiramientos. Medidas de compresión también es muy importante para la circulación, para que no se te hinchen los pies. Y sobre todo eso, ropa muy cómoda, Sí. lo más cómoda posible. Y ya está. O sea, el avión al final es eso. Intentar siempre... también todos somos conscientes más o menos del espacio que ocupamos y de la talla que tenemos. Ujú. Entonces, claro, si eres un poco más grande, pues igual el pasillo te va a ir mejor. Si no, incluso el de al lado, si vas acompañado. Pero vamos, que si vas solo, el pasillo creo que siempre es la mejor opción. Sí. Porque luego quieres ir al baño y no quieres estar molestando. ¿Qué ocurre también? Hay algunas de las compañías que tienen 2 pasillos, porque tienen 2 asientos. Sí, o todos 3 asientos. los aviones grandes siempre tienen Sí. 2 pasillos. Entonces, recomendación también, poneros en la sección central, Sí. porque de esta forma los que tengáis al lado a veces os molestarán a vosotros, a veces le molestarán a otra persona, o si vais 2 y Nadie son os asientos de nadie tres, molestará. nadie os molestará, os molestará vuestra pareja o la persona con la que vayáis y Sí. ya está. Y ya está. Y luego, pues nada, una vez llegamos a Japón, Ujú. eh, Caminar. A Caminar. caminar. Para caminar, importantísimo, zapatos. sí, Un zapato cómodo. muy cómodo. El más, o sea, intentar siempre alguno de confianza, ya ser posible, Sí. o alguna marca que conozcáis. No si vayáis vais a estrenar. estrenando. Claro, si vais a estrenar, que sea una marca que ya sepáis que no os hace daño. Mm. Y si no, es siempre eso. Mejor no llevar el zapato nuevo, porque, o sea, nuevo que te lo pongas por primera vez ahí, porque hay que evitar, pues, llagas, rozaduras, cualquier cosa que te pueda causar un calzado nuevo. Sí. Sobre todo, suelas con una buena amortiguación Ujú. e intentar hacer descansos, sobre todo. No forzar de más, porque luego pasa lo que pasa. Sí, a ver, estamos hablando de que probablemente durante el viaje cada día estéis rondando los 30 y pico mil pasos. Sí. Y mucha gente dice que no tiene problema, pero yo conozco gente que no tiene sobrepeso y que también me han dicho que han acabado con los Sí. pies destrozadísimos. Entonces, es súper importante un buen calzado. Nosotros utilizamos durante el primer viaje la marca New Balance. Ujú. Nos funcionó bastante bien, pero yo tengo que decir que en estos últimos viajes he utilizado un calzado de Decathlon, que es el que acostumbro a llevar en mi día a día, que la suela era un poquito más dura y no solo tuve 0 problemas, sino que en este viaje, en este último viaje, que han sido 34 días, la única vez que tuve llagas fue cuando utilicé las otras zapatillas que llevaba, las New Balance, y a la que volví a mi zapato habitual, 0 problemas y muchísimo mejor. Yo he de decir que sí que he usado New Balance los 3 viajes. Es más, las zapatillas que me compré para el primer viaje aún han sobrevivido. Después de 3 años siguen igual. Hay que cambiarle la suela, pero... O sea, bueno, la suela, la plantilla. Ujú. Pero nada más. Es más, si siguiese en venta el modelo, sería el modelo que recomendaría a todo el mundo. Porque es comodísimo, es antideslizante. O sea, si cuando está mojado casi no resbala. O sea, resbala, pues al final algo puede resbalar, pero resbala muy poquito. Agarra súper bien y es maravilloso. Pero no está a la venta el modelo. Entonces, y no he encontrado sustituto igual. En el segundo viaje me compré las New Balance 530, que es el modelo que casi todo el mundo que se va de viaje y es un viaje para caminar, se compra. Sí. Me pareció comodísimo y entendí la razón, Sí. la verdad. Debo decir que yo en el primer viaje tuve muchísimos problemas con el calzado, a pesar de que iba muy cómodo. Con las New Balance tuve muchas llagas. Yo al final del viaje prácticamente llegaba llorando todos los días al hotel. Pero más que ya no era por las bambas, sino porque tenía llagas que se me fueron extendiendo por el pie. Nos costó mucho encontrar Sí, parches. Parches Ahora ya conocemos unos cuantos. sí. Y parches y soluciones que nos han ido bien para las llagas. Pero el primer viaje éramos novatos. Nos esforzamos mucho más de lo que deberíamos. Sí. O sea, forzamos la maquinaria más de lo que es aconsejable. Totalmente. Y aparte no sabíamos muy bien qué comprar, qué no comprar, qué no se podría venir bien. Y ahora ya, bueno, más o menos. Sí. Ya sabemos qué pegatinas no, qué tiritas nos van bien. Que son unas que son un poco acolchaditas. Ya vamos conociendo. Sí.
Así que tenedlo en cuenta, id con un zapato que sea de confianza para vosotros. Porque jugárosla en un viaje tan largo, a no llevar ningún zapato que sea de los vuestros habituales, ostras, puede ser un problema, como ninguno de ellos Sí. os funcione realmente bien para caminar tantísimo. Luego, voy a aconsejar intentar, sobre todo, ahorrar energías. Es decir, por ejemplo, Tokio es una ciudad que se puede visitar muy bien en transporte público. Sí. Hay muchas, obviamente vas a caminar, pero hay muchas zonas entre zonas y zonas que se comunican muy bien en transporte público. Entonces, en ciudades como Tokio o Osaka, intentar usar el transporte público, porque ya luego llegaréis a Kioto, si hacéis la ruta habitual. Y Kioto es una ciudad que se comunica fatal con transporte público, Sí. que sí que hay autobuses, pero van a reventar. Sobre todo la última vez que fuimos era horrible, todos los autobuses que pasaban era horrible lo lleno que estaban. Entonces vas a caminar mucho más. Tiene muchas zonas más elevadas, que vas a Sí. subir muchas cuestas. Entonces, Cuestas y escaleras, sobre todo. O sea, Kioto va a ser ahí la muerte. poco a poco, con calma, e intentar eso. Todo lo que podáis ahorraros de caminar de más. Aunque, claro, entiendo quiero ir a ver esto, está aquí al lado, son, yo qué sé, 15, 20 minutos andando. Pues, pero igual no vas a encontrar nada interesante entre eso. Más allá de casas o zonas residenciales, que sí, que la primera vez igual te da curiosidad, pero al final van a ser todas más o menos igual. Claro, un trayecto quizá de 15-20 minutos, pues oye, es entendible. Lo que pasa es que en Tokio, precisamente, tú empiezas a acercar el mapa, dices, uy, esto está aquí al lado. Miras y a lo mejor pone que son 3/4 de hora o 1 hora andando. Sí. Nosotros en el primer viaje fue bueno, vamos andando, ya llegaremos y así vamos viendo cosas. Y te vas parando en un templo y te paras en otro sitio y claro, es 1 hora para llegar a este sitio, 40 minutos para el siguiente, media hora para el siguiente, y todo eso para tus pies acaba siendo un destrozo. Que hemos aprendido, que es algo que además yo lo hablé muchísimo con Eva, de, oye, para los próximos viajes vamos a relativizar un poquito esto, ciertos viajes vamos a intentar hacerlos en autobús, porque ya vamos a caminar mucho, si acortamos o hacemos descansar a los pies un poquito durante estos trayectos, vamos a estar muchísimo mejor. Y anda, que nos ha notado. Sí. En este último viaje la verdad es que hemos utilizado muchísimo más el transporte público, supone un gasto extra, lógicamente, Sí. pero yo creo que vale mucho la pena porque yo he disfrutado muchísimo más del viaje, porque en el primer viaje cada 2 o 3 horas tenía que pedirle de parar para descansar un rato, sentarme y que mis pies no se movieran. Y otra cosa, es que en Japón hay pocas zonas de descanso. Sí. O sea, vas a encontrar zonas para sentarte en parques o en zonas de oficinas. Muchas veces en las zonas bajas de las oficinas hay bancos, pero claro, muchas veces las zonas de oficinas ni pasas porque no son zonas atractivamente turísticas. O sea, totalmente. Entonces, hay que tener en cuenta eso que... Y cuando comes, ahí es comer y levantarte. O sea, el decir, bueno, ahora cuando coma descanso, Sí, no hay tampoco sobremesa. vale. No hay sobremesa, en Japón no hay sobremesa. Tampoco vale porque realmente lo sirven en 5 minutos, te lo comes en 10 y entonces como mucho en 20 estás fuera. Sí, totalmente. Hablando también sobre el transporte, las estaciones. Por ejemplo, en Osaka hay muy pocas estaciones donde haya ascensor. Tened en cuenta que vais a tener que subir y bajar maletas. Os van a doler los pies mientras lo estáis haciendo. Si ya vosotros tenéis un peso alto, encima de tener que subir las maletas, vais a tener que ir o buscando las salidas que tengan ascensor. Es una odisea encontrar las entradas con ascensor, porque tampoco hay escaleras mecánicas. Entonces, tenedlo en cuenta que al final las estaciones se convierten casi en una gincama, ahí en un ejercicio y una zona de entrenamiento. Entonces, claro, en nuestro caso optamos mucho por él, aunque nos cueste más dinero, que nos lleven la maleta. Sí. Y te ahorras el tener que moverla tú, sobre todo en ciudades muy grandes, con mucho más, que al final si vas a la misma estación que va todos los turistas, el ascensor hay, sí, pero es que igual hay cola para coger el ascensor. Entonces tardas más aún. Entonces, claro, depende de cómo, pues igual te sale la cuenta, que te traigan que te lleven la maletita al hotel y que te ahorres eso. Sí, nosotros el tema del envío de maletas lo hemos utilizado muchísimo. Consideramos que es muy útil porque además nosotros no vamos con 1 o 2 maletas. Nosotros hemos llegado a ir con 6 maletas, más 2 mochilas. Entonces, claro,
moverse por Japón es imposible con tanta maleta. Las vamos mandando todas de hotel a hotel, nos llevamos una de mano con lo justo para hacer ciertos trayectos y ya está. Y luego, importante, yo llevaría cremas también para relajar músculos y para hacer, pues eso, calmar el dolor de pies. Sí. Porque no hemos llegado a encontrar aún para los pies. Hemos encontrado un montón de cremas para un montón de cosas, pero cremas como tal. Sí, cremas hidratantes, cremas. Sí, pero así para la muscular piel, relajantes pero no hemos encontrado nada. Entonces, si tenéis alguna, pues eso, tipo Voltaren o alguna de estas que sean, pues al Sí. final para el dolor y la pesadez de piernas. Ojo con lo que lleve de que esté compuesto la crema, que no vaya a ser que vayáis con alguna que tenga algún antibiótico o algo que no se pueda entrar al país. No deberíais tener problema, pero No, con las que te venden en farmacias sin receta, en principio no debe haber ningún problema. Pero ojo, tema medicamentos y tal, que podáis llevar, que alguien diga, bueno, pues yo me voy a llevar unos diazepam para el relajante musculares porque me duele la espalda cuando camino mucho, lo que sea. Ojo, porque Japón tiene sus propias restricciones con el tema de entrar medicaciones. Y luego lo que sí nosotros encontramos que nos ha ido muy bien son unos parches para los pies. Uy, sí. Que tienen como unos puntitos que vuelan, porque es que cuando Sí. en algunas tiendas, cuando llegábamos, ya se las habían llevado todas, de gente con las cestas llenas de este producto, y que son maravillosos. Que tienen como unos pinchitos, no me acuerdo, bueno, tampoco sabía decir. Es un paquete azulado, Sí, azul, como así, azul clarito, y ya se ve enseguida pues que tiene como pinchitos de acupuntura. Sí. Y como así con fragancia y tal, y la verdad es que van súper, súper bien. de estas cosas hay un montón, o sea, de un montón de tipos de parches para los pies. A los pies cansados hay un montón. Vais a encontrar de todo. Sí. Luego, si tenéis bañera, aprovechad los baños. Exacto. Los baños relajantes, una bombita de lo que sea, un poquito de olor relajante, y intentar tirar eso, intentar siempre ir a la cama, pues eso, lo más relajado que podáis, porque al día siguiente vais a volver a lo mismo. Sí, para gente que tengáis la zona de los muslos ancha, llevaros la crema de Decathlon, la crema antifricción. Funciona súper bien. Os la podéis poner antes de salir del hotel, un ratito antes. Bueno, yo normalmente es al ir a vestirme, me la ponía y ya salía a caminar. Y muchas veces me la llevaba para volvérmela a aplicar, a lo mejor al mediodía, o si hacíamos alguna parada, me la lavaba en un momento y me la volvía a poner. Y chicas, si lleváis vestido, pues también alguna mallita debajo, algo que tengáis que... Al final, sobre todo si vais con vestido, la crema va muy bien, pero todas sabemos que dura muy poquito tiempo. Entonces, si tenéis algunas bandas de estas para que no se os olviden, porque os van a salvar la vida. Porque en verano, sobre todo, el vestido se agradece porque es más fresquito, pero tampoco queremos acabar con los muslos en carne viva. Sí, porque es otro problema, ya no es solo los pies, son los muslos, que eso se nota también. Las rozaduras en general. Sí. Y nada, hasta aquí, o sea, el tema... Todos los consejos para... Pues, que esto que no puede valer para gente con sobrepeso y para gente que... Para todo el mundo, en realidad es para todo el mundo. Sí, una forma física bastante más baja. Sí. Ahora vamos a hablar de temas espacios. Sí, temas espacios. Y de lo pequeños que son algunos espacios. Sí. Además, algunos extremadamente pequeños. Sí. Estamos hablando que Japón, el estándar japonés suele ser una persona que no ocupa mucho espacio. No. Pero aún así, por ejemplo, autobuses. El autobús, los asientos son diminutos incluso para ellos. Sí. Porque yo he llegado a ver dos japoneses no muy grandes con dificultades para meterse dos en un asiento. Porque hay asientos que supuestamente son para dos, que cabe una persona. Y le sobra un huequito para la mochila. Sí. En nuestro caso. En nuestro caso, nosotros entramos en un asiento para dos. Entonces lo que hacíamos nosotros muchas veces es, nos íbamos al asiento del fondo, que normalmente son para 5 personas, pues entrábamos nosotros dos y otras 2 personas. Sí. Ocupamos el asiento de una persona más. Sí, básicamente entre los dos ocupábamos 3 asientos. Claro. Y se ponía normalmente alguien más. O si veíamos que el autobús iba realmente muy vacío, sí, pues sí que ocupábamos un asiento para cada uno, para 2 personas. En la parte, digamos, del principio del autobús, sí que hay asientos individuales también. Estrechitos, pero bueno, podéis llegar a sentaros. Lógicamente, si viene alguien
yo normalmente si veía que se empezaba a llenar o que venía alguien así un poquito más mayor, siempre me levantaba, aunque no fueran asientos preferenciales. Pero tened en cuenta es eso, que como vayáis con mochilas, con una mochila cada uno o lo que sea, el espacio en el autobús es bastante reducido. Y 2 personas grandes no os vais a poder sentar en un asiento para 2 personas de Japón. Es más, a mí el autobús era un transporte en el que me incomodaba ir en ciertas ciudades, sobre todo, por ejemplo, en Kioto, porque va tan lleno, es tan difícil moverse y hay tan poquito espacio que me daba la sensación de que ocupaba yo mucho espacio. Que no es que ocupe muchísimo espacio, es que los autobuses son muy pequeños. O sea, cualquier persona que esté acostumbrada a vivir en una ciudad que tenga autobuses de línea relativamente grandes, es que esos autobuses son muy chiquititos. O sea, el espacio, aunque tú estés de pie, es que ocupas mucho espacio. Es que nosotros en Barcelona no tenemos problema para sentarnos los 2. No. Y en Japón, literalmente, es que no podemos. No. O sea, son autobuses muchísimo más pequeños, donde cabe mucha menos gente. Comparado con los de Barcelona son inmensamente mejores. Sí. Entonces, claro, me gustaba el autobús, pero se me hacía un poco incómodo por el tema de que me incomodaba ocupar tanto espacio, porque al final, pues, siempre tienes esa molestia de que o sea, ese pensamiento de que puedes molestar, pero bueno, al final te tienes que mover, tienes que coger el autobús y es lo que hay. Sí, pero... Y para adelante. Por ejemplo, en ciudades como Kioto, ahora incluso han restringido el subir maletas en algunas de las líneas. Prácticamente casi todas. Creo que hay muy pocas en las que ya te dejan, porque mucha gente, si encima metes maletas grandes, pues claro, en Kioto casi no hay metro. Sí. Entonces, claro, cae todo el turista, entonces, claro, si llevas maletas, ten en cuenta que si estás muy lejos de la estación, te va a tocar caminar con la maleta, si la llevas tú. O sea, así que eso es una cosa muy a tener en cuenta, el tema de maletas en Kioto, por eso, porque no te dejan entrar en casi ningún autobús con la maleta. Aunque sean autobuses que salgan de la estación de trenes, es que no te dejan. Y en el metro yo creo que no hemos tenido tanto problema. No. Los metros son metros normales, son metros muy espaciosos. Es más, hay algunas líneas de metro aquí en Barcelona que me parecen más estrechas. O si habéis estado en Londres, los metros de Londres son mucho más estrechos que los metros de Japón. Sí que es cierto que, por ejemplo, hay algunas... Lo que son los vagones, algunos tienen como una barra en medio para separar en asientos de 3 y 2 o 3 y 3. Y nosotros en algunos de esos trenes sí que es cierto que entre los dos ocupábamos prácticamente el espacio de 2 personas y media. No he acostumbrado o no he visto muchas veces que la gente se haya apartado. No. Entonces... Alguna vez, pero bueno. Alguna vez, pero que... Tontos hay de todos lados, ¿no? Pero entonces... Entonces, tened en cuenta, pues eso, que el espacio es el que es y que vais a querer sentaros. O sea, algo que además hemos visto en muchos vídeos, sobre todo antes de nuestro primer viaje, era que veían de muy mala educación que los extranjeros utilizarán los asientos en el metro. Y que siempre se decía, pues bueno, deja los asientos para los locales, que sean ellos los que se sienten y tú vayas de pie. Yo durante el primer viaje en general lo intentaba cumplir, luego me di cuenta que era una tontería. Sí. Yo estaba destrozado, yo necesitaba sentarme, me sentaba y en los siguientes viajes fue me voy a sentar, si tienes algún problema, el problema es tuyo, claro. Me da absolutamente igual. Al final es un tren, que es un transporte público. Sí. Y tú estás pagando la tarifa, ¿no? Pues... Exacto. Siempre voy a respetar el ceder el asiento a una persona mayor o a alguien. Que no te dejan cedérselo, pero... Sí. Pero las veces que lo hemos hecho han sido súper amables. Sí. Recuerdo incluso una señora que me dio luego caramelos porque no la volvimos... Me volví a encontrar con esa señora al salir del tren en las escaleras mecánicas y me dio unos caramelos. Al final, a los abuelos siempre hay que cederles el asiento. Sí. Estés lo cansado que estés, ellos son más mayores, ellos estarán más cansados que tú. Y muchos te dirán que no, pero yo aún así, yo siempre me levanto y al final se terminan sentando. Sí. Ahora me dicen, no, pero se sientan igual. Y nada, pero luego sí que es cierto, por ejemplo, en autobuses de larga distancia, que es nosotros en nuestro último viaje, hemos cogido 3 autobuses. Sí. Que son, pues eso. Autocar. Un autocar, sí, el típico de pues, más todo grande. No un autobús de línea, sino... El de excursión del colegio. Sí. Esos son tamaño normal. Esos las sentáis ahí.
Lo único curioso es que en algunos Tiene la... tienen... No, bueno, eso aquí también. No. Tienen un asiento en el medio. Sí. Entre las... O sea, tenéis que hacer una imagen mental. Tenemos un pasillo con 2 filas de asientos a cada lado. O sea, con 2 asientos a cada lado. Vale, pues en la parte final del autobús, entre esos 2 asientos, hay un asiento que se pliega y te puedes sentar en medio. Sí, se abre un asiento que está puesto básicamente, cubres el pasillo Sí. con Un más asiento más. asientos. Sí. Esto suele ser en líneas que solo tienen primera parada y última parada. Pues claro, tú imagínate que tengas más de una parada y tengas que estar con el paripé de levántate, haz dejar pasar, muévete. No, normalmente Sí. lo he visto 2 veces, lo vi en Kagoshima, en el autobús para el aeropuerto, Sí, 3 veces entonces. y en Nagoya, en el autobús hacia el Parque Ghibli. Y, si no recuerdo mal, el de Aizuwakamatsu, no, el de arriba, el de Kioto para ir a ver la lengua, ¿Aizuwakamatsu era? No, pero No. ese era un autobús normal. ¿Era Ese, autobús normal? ese no Sí. tenía asientos plegables. O no tenía, o no los necesitaron desplegar. Eso ya no lo sé. Porque, claro... No, porque ahí reservabas asientos. Tú te ibas con asiento reservado. Entonces Claro, no te van a dejar el del medio. El del Parque Ghibli, tú llegabas, Y te ibas te subiendo. ibas subiendo y cuando estaba completo empezaban a abrir los asientos y eran Sí. plan, bueno, pues Puede caber más gente. puede caber más gente, sí. Y luego los Shinkansen, en general, casi todos tienen espacio de sobra. O sea, espacio, Sí. bueno, correcto. De sobra no, correcto. Para las piernas, de sobra. Para ti, para el asiento como tal, no tanto. Pero sí que nosotros nos hemos cogido algún tren así más local, que los asientos son un poquito más justitos. Sí. Sobre todo los que no podías levantar los reposabrazos, que eso siempre nos podemos ganar un poquito más de espacio ahí. Sí. Pero vamos, que en general con trenes como tal, no hemos tenido problemas tampoco. Yo he tenido algún problemilla, no con el asiento, sino con las bandejas. Porque yo tengo barriga, tengo bastante barriga, y eso hace que en algunos asientos pues la bandeja no bajara del todo, o en algunos es que la bandeja era realmente grande. Entonces, pues bueno, en algunos sí que he tenido algún problemilla o ha sido un poquito más incómodo, pero bueno, al final pues son circunstancias que dices, bueno, pues al final, si no puedes utilizar la bandeja, pues... No pasa nada. Sí, no pasa nada. Pero más allá de eso, la mayoría de Shinkansen son bastante cómodos, hemos tenido espacio de sobra, hemos encontrado algunos más anchos y algunos más estrechitos, entonces... Depende del modelo y de la línea, pero vamos, que en principio, en general, Sí. nosotros no hemos tenido problemas con sentarnos en ninguno. Pero no todo es transporte. Ya. Ojo, Japón tiene un espacio, el espacio es el que es, las casas, los hoteles son del tamaño de lo que son, las habitaciones son muy pequeñas. Sí, sobre todo en ciudades como Tokio, Sí. que yo creo que es la ciudad con hoteles más pequeños. O sea, Sí. encontrar un hotel que mida la habitación más de 20 metros cuadrados sin irnos a hoteles de lujo, prácticamente imposible. Sí, la mayoría son habitaciones de 14 metros O 12. o 12, que básicamente es la cama, un pasillito y el lavabo, y deja de contar. Y en algunos tienes que pasar por encima de tu pareja. Si duermes hacia la pared, pasas por encima de tu pareja para ir al baño, porque Sí. si no tampoco pasas. Las habitaciones son muy pequeñas. Para personas con sobrepeso, eso tiene un extra de problema, porque al final, a la hora de moverse por la habitación, etcétera, vais a tener, pues bueno, menos espacio. Sí. En los baños acostumbran a ser muy pequeñitos. Yo, por ejemplo... Más que pequeños, lo pegan mucho a la pared. Sí. Porque igual espacio hay, pero el váter está muy pegado a la pared. Y los váteres acostumbran a ser muy chiquititos. Sí, eso sí. Uno de los problemas más grandes que he tenido con los lavabos ha sido que el váter es pequeño. Hay como varios tamaños y en muchos sitios, en muchos hoteles, cogen el pequeño. Sí. Entiendo que es también para que haya espacio en el baño. Claro. Entonces, tened en cuenta pues que si tenéis el culo grande o si pues eso, tenéis también los muslos grandes, etcétera, pues que a lo mejor el váter se os queda un poquito pequeño. El tema de la cama, sobre todo si sois una pareja, en nuestro caso, que somos una pareja con sobrepeso, fijaros mucho en el tamaño de la cama. Sí.
Porque hay muchas veces te ponen cama doble y la cama doble es una cama de 1,30. Sí. Y claro, muchas veces tienes que ir a la cama doble superior o Sí. que muchas veces te lo marcan. Porque claro, alguna vez que es cama doble y cuando miras en las especificaciones no es cama doble. Es como para persona y media. Es O para dos personas japoneses. chiquititas, sí, o para dos japoneses. Los japoneses Claro, estándar. es eso. Las habitaciones son pequeñas, las camas son más pequeñas. Enseguida, nosotros que hemos cogido todo con Booking, podéis ver las fotos, Sí. podéis ver el tamaño. Normalmente te pone el tamaño de la cama, incluso o Sí, te pone. en casi todos te ponen el tamaño de la cama. Sí. Porque es algo a considerar. Porque muchas veces te ponen. Muchos te ponen que si es doble. Y algunos directamente te ponen el tamaño. Algunos te ponen entre 150 y 180. O sea, Ujú. que dices, bueno, vale, con ese tamaño ya vas haciendo. Sí. Algunos te ponen eso, el rango más o menos de tamaño. Y otros de eso, a veces te ponen que es eso. Que es cama doble pequeña o cama doble grande. Entonces siempre ir a la cama doble grande, Sí. que tampoco va a ser tan grande. Pero la cama doble pequeña Claro, es pequeña. evitadla. Cama doble pequeña, evitadla. Porque va a ser Diminuta. diminuta. O sea, una normal es la cama doble grande, que para los que es bien. Que si Sí. queréis estar los dos boca arriba, vais a poder estar ligeramente no apretados, pero vais Sí. a estar bien. Sin tener mucho espacio. Bañeras, lógicamente. No, y las bañeras en principio son. Casi todas son relativamente. No muy grandes. O sea, si eres como en mi caso, que mido 1,76, se me quedan cortas de piernas. O sea, de espacio entro Sí. bien, pero de pierna. Y no soy muy alta, pero soy alta. Me queda corta de piernas. Ujú. Pero de espacio como tal, normalmente en todas las bañeras he entrado sin problema. Sí, yo he entrado, pero no he estado todo lo cómodo que me hubiera gustado. O sea, lógicamente. Pero yo no noto que sean más pequeñas que los hoteles ¿No? de aquí. O sea, lo que es una claro, depende de las habitaciones. Aquí tampoco se estila mucho el tener todos los hoteles con bañera, como No, en cada vez cambio menos. en Japón casi todos los hoteles tienen bañera. Ujú. Hay muy pocos con ducha. Nosotros con ducha hemos estado en 2, 3. Puede ser. Uno fue en Tokio, el primer viaje, el último hotel, que tenía ducha. Sí. Eh, Pero ese tenía una ducha muy grande. sí, Tenía una mampara y. pero porque el baño era casi más grande que la habitación. La habitación Sí. era diminuta y el baño era enorme en comparación a la... Es cierto. Y luego en otro que sí que tenían ducha, pero porque tenían onsen. Si tienen, por ejemplo, onsen, tienen ducha. Ujú. O hemos encontrado mucho que tenían ducha y bañera. Sí. La ducha fuera, como lo que es toda la zona del baño, es la ducha y luego la bañera. Sí. Que esto es muy típico, te duchas y luego te bañas. Así es. Eso es muy típico ahí también. Entonces, pero vamos, que en general... O sea, a mí no me ha parecido muy pequeña, muy pequeña. Me ha parecido un tamaño estándar. Sí. Bueno, digamos que sí. Yo sí que, yo que soy más ancho, sí que ha habido alguna bañera que he dicho, uy. Como me estire un poco, o sea, se me queda la espalda pegada, hace solapa y no tengo cojones de salir. Y me ha pasado. De intentar levantar la espalda y decir, no puedo levantarla porque he hecho lapa. Pero bueno, eso es casi ya más una curiosidad Sí. que. Y luego, no solo hoteles, sino espacios de comida, restaurantes. Sí, restaurantes. Hay uno que es un espacio al que nosotros no hemos entrado nunca y no creo que entremos nunca, que son los típicos restaurantes que tienen... Bueno, no miento, entramos una vez en uno en Kioto y fue bastante incómodo porque luego para salir no puedes salir. Ujú. Que es una barra, una fila de sillas y casi no hay espacio con la pared de detrás. Sí. Es decir, Típico izakaya, típico bar. si estás gordo no pasas. Si No. el sitio está lleno, o te quedas a la entrada, si tienes suerte que hay hueco en la entrada, entonces perfecto, no molestas a nadie, porque normalmente hace forma de L. Sí. Pero como esté vacío o los únicos huecos estén al final, a mí me resulta muy incómodo porque al final te vas rozando con todo el mundo Sí. porque no hay espacio, ellos no se pueden echar más para adelante y tú no te puedes pegar más a la pared. Entonces son espacios que yo siempre intento evitar. Si me asomo y veo que el espacio es muy pequeño, yo intento evitarlo a no ser que haya asiento justo en la entrada. Sí, además en muchos de estos yo me he encontrado, bueno, nos hemos encontrado incluso que los taburetes están pegados al suelo. Esa es otra. Están atornillados. ¿Qué ocurre? Que muchos están cerca de lo que es la barra y a mí la barriga me choca Sí. con la barra. En algunos sitios incluso me apretaba bastante y me ha llegado a doler. Entonces, Por ejemplo, los Ichiran funcionan así. sí. Los Ichiran que son con barra,
hay espacio para moverte, pero el asiento está anclado al suelo. Exacto. ¿Qué pasa? Que tampoco tienes mucho margen. Si no entras bien, es incomodísimo para Sí, comer. es bastante incómodo, tienes que estar como medio sentado, medio un poco levantado. Sí, y al menos en el Ichiran tienes espacio por detrás, es decir, Sí. puedes sentarte muy al borde hacia atrás, aunque no sea lo más cómodo. Ujú. Pero es que hay en otros que es que no tienes espacio tampoco para atrás. Entonces ahí sí que hay algunos restaurantes que hay que andarse con ojo porque los espacios son muy pequeños, Sí. muy pequeñitos. Entonces nosotros a veces pues vamos así un poquito y si no pues hay más restaurantes. Sí, será por restaurantes. Básicamente, evitar, sobre todo es eso, bares muy chiquititos o en los que ya veáis que haya mucha gente y que las mesas que quedan sean muy al fondo. Sí, Ya por eso, por el no tener que rozaros claro. con la gente y que luego la gente se tenga que volver a levantar para cuando salgáis, etcétera. Es bastante incómodo. Habrá gente que no le molesta, para mí, por ejemplo, me incomoda incomodar. Sí. Entonces, el tener que molestar a la gente para que se mueva, para que yo pueda pasar, pues prefiero evitarlo, la verdad. Totalmente. Uno de los sitios que visitamos en nuestro primer viaje fue Hakone, donde cogimos una habitación con onsen privado, etcétera. Y algo que acostumbran a hacerte en todos los hoteles es que te dan unas batas, Sí. unas ropas para que te pongas por si quieres ir al onsen público, etcétera. O incluso para comer. Nosotros teníamos una sala aparte donde íbamos a comer y íbamos con las ropas que Sí, nos daban. lo que son los yucatas, si no me equivoco. ¿Qué es eso? Pues al final es como una especie de... Pues bueno, si sabéis más o menos, pues es un traje que va cruzado y largo. Sí, como si fuera una típica bata japonesa Sí. que va cruzada y se cierra con un... Sí. En pueblos onsen es muy típico que la gente incluso pase por la calle con eso, Sí. porque te lo da el hotel. En algunos puedes incluso, he visto hoteles que puedes elegir incluso el estampado, puedes elegir el color. Bueno, es que estuvimos en uno que puedes hacerlo. En Beppu. En Beppu, sí. En Beppu también, o sea, a la entrada del hotel tenían un Varios montón de colores, tallas sí. o sea, tallas y colores, y tú podías ir eligiendo el que querías. Pues quiero con este color, quiero con el otro en función de tu talla. Sí. Y podías elegir y ponértelo. Es raro encontrar donde tengan tallas. Esa es otra. Las tallas no dan. Las tallas no dan. Por eso quería hablar del tema. Yo tenía que llevar una camiseta debajo, prácticamente no lo podía cerrar. Yo lo podía cerrar, pero si habéis visto anime donde las protagonistas tetonas van con las tetas fuera, cuando se ponen un traje de estos, es porque es así. Sí. Es que si tienes muchas tetas, no cierra. No cierra. O sea, sí cierra, pero te queda un escote exagerado. Sí. Entonces, claro, los protagonistas de la serie van así porque es que es lo que pasa. Sí. Entonces, claro, en Hakone, a la hora de comer y todo, básicamente al estar sentado me lo tenía que abrir porque no me aguantaba cerrado. En muchos otros ni siquiera me ha entrado de hombros. Sí. Es que en todos los hoteles realmente te dan pijamas. Es Sí. decir, si tienes una talla estándar, siempre vas a tener pijama. Sí. Es decir, no hace falta que tengas pijama porque prácticamente en todos los hoteles, independientemente del coste del hotel, incluso los más baratos, nos han puesto pijamas. Sí. O tienes pijamas en la recepción del hotel. Es muy normal tener siempre pijamas. Pijama y zapatillas. Pero ¿qué pasa? Bueno, pijama, zapatillas, pasta de dientes y cepillo de dientes. Cepillos y eso es lo más- cremitas en Sí. muchos incluso. Pero, ¿qué pasa? Que son tallas pequeñas. Sí. Yo en algunos me he conseguido poner pijama, pero no, o sea, casi ninguno. O sea, alguno que digo, ay, mira, siempre aconsejable, llevad vuestro propio pijama, Sí. porque va a ser raro que os encontréis un pijama que os valga. Sí. O tenéis mucha suerte en alguno que sea súper inclusivo y que tengan un montón de tallas, o va a ser difícil. En el caso de las chicas, muchas veces os dan la talla más grande de chico, que a veces sí que llega, porque en chicos siempre tienen tallas un poquito más grandes. No os van a quedar como debería quedar, porque al final está hecho con patrón para cuerpos masculinos. Pero bueno, en muchos casos para las chicas, pues el tamaño de chicos va bien. Y por seguir hablando de tema ropa, en Japón, los japoneses son pequeñitos, os va a ser difícil encontrar ropa de vuestra talla para comprar. Si vais con intención de compraros allí ropa, mi recomendación es que vayáis al barrio de donde está el estadio de sumo,
porque es un barrio en el que sí que vais a tener quizá más facilidad Sí. para encontrar tiendas de talla grande. Unículo, por ejemplo, solo tiene hasta XL o 2XL en tienda. No, en tienda solo tienen hasta la XL ¿Sí? y no es la XL de España. Y no es la XL de España. Es entre una M y una L. Ujú. O sea, una L también depende del patronaje, pero yo me compré una camiseta. Tengo esa misma camiseta, es una de las térmicas básicas de... Tengo esa misma camiseta aquí, de la misma talla, y no me quedan igual. Ujú. La de Japón me queda muchísimo más apretada. Sí. Es más, miento, la de España me la compro en L, la de Japón me la compré en XL, y la XL es más pequeña que la L. Para que lo tengáis en cuenta. Tienen más tallas, pero solo online. Sí. Que las podéis pedir para que os las traigan a la tienda. Ujú. Entonces, pues bueno, recogéis ahí lo que necesitéis. Pues, puede darse la situación de decir, oye, pues mira, vamos a un sitio donde no esperábamos que hiciera frío Sí. o lo que fuera, pues oye, necesito un par de camisetas térmicas. Las podéis comprar, pero tened en cuenta que Sí. muy probablemente no las tengan en tienda. Luego, si no, buscar online. A mí sí que me ha salido que hay más tiendas especializadas con tallas un poquito más grandes. Siempre vas a ver, al final, existen japoneses con más talla. Ujú. Solo hay que buscar un poquito más. Sí. Porque que sí que es cierto que muchas veces las personas grandes en Japón suelen comprar mucho online. Sí. Y suelen comprar marcas extranjeras. Porque si ya nos pasa en España, que en tienda física casi no hay tallas, Y cada vez imagínate, menos. imagínate en Japón. Sí. Entonces, buscar... Muchas tiendas de segunda mano a veces tienen más tallas. Sí. Porque claro, la gente revende, entonces puede ser que en las tiendas de segunda mano os encontréis cosas de vuestra talla. Ujú. Porque al final la gente puede venderlo ahí y lo van a tener. Pero sí, comprar ropa va a estar complicado. Igual que comprar zapatos, depende de la talla de zapato que tengas. No todas las marcas van a tener todos los tamaños, o sea, todas las tallas. Sobre todo en mujeres. Calzado, pues como tacones, botas. Es raro que te vayas a encontrar más de una talla 39. La 39 ya va a ser difícil. Sí. Entonces, si ya calzáis un poco más. En deportivas aún. En calzado deportivo igual encontráis algo. Pero en calzado así no deportivo va a estar complicado. Entonces, intentar que todo el zapato, toda vuestra ropa, llevadla de aquí. A no ser que os surja algo, que necesitéis algo urgentemente ahí. Pero os va a costar. O sea, Sí. la urgencia va a estar complicada. O incluso si dijeras, oye, pues me hace ilusión tener un yukata o algo, pero soy de talla grande. Pues oye, al barrio del sumo. Sí. El barrio se llama Ryogoku, que está ubicado en el distrito de Sumida. ¿De acuerdo? Está el estadio de sumo allí y es toda una zona que cuenta, pues eso, que tiene muchos restaurantes también de temática sumo con comidas súper grandes, que es lo típico que comerían los luchadores, y pues también en esos barrios hay tiendas de ropa de talla grande. Y con esto yo creo que ya, pues más o menos... Sí, tema... Ah, nos falta atracciones. Sí. Atracciones y límites de peso. Vale, yo en mi caso no he tenido problemas. Uh-huh. Yo mido unos 76 y cuando fuimos el viaje pesaba unos 114, 115. Y tengo bastante barriga. O sea, a mí casi todo se me acumula en la barriga. Y aún así, todas las atracciones me pude montar. Que sí que es cierto que hay algunas que a pesar de yo no tener mucha cadera ni mucho culo, entraba justa. Es decir, entraba, pero digo, si tuviese un poco más, no entraba. Uh-huh. Entonces, Y hay para probar. Sí. Hay para probar en Es todas más, las atracciones. En cuanto os vean, os van a decir, por favor, prueba aquí a ver Sí. si puedes. Yo en mi caso, en este último viaje pesaba 134 kilos o 137. Tengo muchísima barriga. Y yo hubo muchas atracciones en las que no me bajaba del todo porque me chocaba con la barriga Ujú. y no me pude subir. Va a depender mucho de vuestra complexión. Porque no todos los gordos tenemos el mismo cuerpo. Exacto. Y no todos tenemos la grasa distribuida de la misma manera. Exacto. Pero, por Si ejemplo, tenéis menos barriga, vais a poder tener... Pero claro, si tenéis mucho culo, también os va a costar. Porque en Sí. muchos sitios igual de barriga sí que os cerraría, pero igual no entra vuestro culo porque son espacios muy pequeños. Sí, entonces eso, muchas de las atracciones que hemos visto, por ejemplo la del hipogrifo de Harry Potter, es de los que cierran Por arriba. por arriba, pero claro, si tenéis barriga, pues va a chocar. Ujú. Muchas otras atracciones son de las que cierran por delante,
Que yo imagino que si haces si ellos vinieran y empujaran un poquito para intentar cerrarlo, estaríais En el límite, pero claro, iríais medio asfixiados. por seguridad. Siempre os preguntan, cuando ven que entráis justo, se pregunta, ¿podrías aguantar en esta posición mínimo por lo que dura la atracción? 2-3 1 minuto, sí. 2 minutos, lo que dura la atracción. Y yo he dicho, sí, yo siempre decía que sí. Yo me subí en todo, o sea, todo lo que quise subirme, me pude subir. Nunca no he tenido problema en ninguna de estas cosas. Me daba miedo, porque pensaba que no iba a entrar en nada, porque ya habíamos visto blogs de gente con tallas grandes que habían tenido mucho problema. Pero repito, es que al final todos los cuerpos son diferentes. Sí. E igual puedes pesar menos, pero tener más culo y no entrarte tu culo. O pesar, y que yo en mi caso que pese más, pero como tengo más barriga y se me distribuye todo un poquito más homogéneamente, pues me cierran las cosas. Claro. Entonces, tenedlo en cuenta en parques de atracciones. Creo que en el único que hemos tenido así, que he tenido yo problemas, ha sido en el Universal. Parque Ghibli... Es que no había nada tampoco. No había nada para subirse. Bueno, había un tío vivo, pero tampoco... Sí, pero no subimos. Eso hemos subido en Norias y cosas así, pero ya está. No sé si has tenido... ¿recuerdas tema Disney? Tampoco tuve ningún... Solo me tuve que probar si entraba en uno. Pero porque Disney en general, muchas de las atracciones son asientos más... Son más amplios, no hay tanto... Son carros, no son rollo montaña rusa. Claro, el único que tuve que era la única montaña rusa en la que me subí, que me hicieron probar a ver si entraba, porque el staff te localiza y dice, oye, ven aquí, van contigo, si te cierra bien, si no te cierra, pues te dicen, mira, lo siento, no puedes pasar. Ahora sí son parques de atracciones que se disfrutan mucho aunque no te subas en nada. Sí. Creo que, por ejemplo, en Disney es mucho más fácil subirte a cualquier cosa, porque, por lo que digo, las atracciones que hay, muchas son, pues, o los paseitos de estos de los animatrónicos, o la casa del terror, que al final es un asiento alargado con una barra, entonces da igual. Otro que me subí, que era rollo una pantalla 3D, o sea, te sentabas, te ponían una barra, no nos dijeron nada porque hay espacio de sobra, o sea, sobraba espacio, o sea, a mí me tuvieron que apretar más porque aún si, por ejemplo, yo creo que el que no vino hubiese podido entrar seguramente en prácticamente, excepto la de Indiana Jones, en todas las demás. Son atracciones que no requieren tanto el tener un tamaño concreto. Claro. Porque, a menos en Disney, Japón, no hay atracciones fuertes como hay en otros parques Disney, como el de Disneyland, que sí que hay más atracciones, o sea, Disneyland París, que tiene más montañas rusas, Orlando, que tiene muchas más. Es un parque más de paseo, de tranquilidad, de pocas emociones fuertes. Sí. Entonces, prácticamente todo el mundo se puede subir en casi cualquier cosa. Me consta, por ejemplo, que en los parques de Estados Unidos hay asientos más grandes para gente con sobrepeso y en algunas atracciones tienen para probártelo, pero sí. Hay gente que yo los he visto que hacen 4 de mí, que se pueden llegar a sentar y pueden llegar a entrar. Entonces dices, bueno... Pero claro, como estamos hablando de Japón, si os interesa Japón... Claro, a mí me dio miedo porque yo vi un vídeo de que gente decía, claro, como es Japón, está hecho más para el tamaño japonés, pero no así. Mira, aún con miedo, me subí en todo porque entré en todo. Sí. Yo, tema Universal, entré en la atracción de Mario Kart por los pelos, apretándolo un poquito y tal, conseguí que se pusiera en verde. Entonces la chica me dijo que ok, y tiré para adelante, y al final, pues una vez ya dentro y todo, sin problema. Sí, a veces te aprieta más el de muestra que el real. Porque me ha pasado que en el de muestra ir mucho más apretada, que luego la realidad, cuando te subes a la atracción, no es tan justa. Es como un pelín menos justa. Luego, también me subí en el de Jurassic Park, que tampoco tuve ningún problema. Pero porque era un ride, era típico estilo Tutuki Splash, que baja la barra y ya está. No me pude subir en el de Spy X Family, no me pude subir en el otro de Jurassic Park. El Spy X Family es una atracción que, bueno, en nuestro caso era una atracción, yo sí que me subí. Es una montaña rusa 3D. Entonces, cada vez que vayas, eso es distinta. Pero es la que sea temporal y que es una montaña rusa en 3D. Te van a poner gafas de realidad virtual. Y antes de eso, pues claro, tienes que saber si te puedes subir o no. Claro. Porque al final tú no ves cómo es el recorrido, pero es una montaña rusa en condiciones. Con sus subidas y sus bajadas y sus vueltas. Y luego tampoco pude subirme en la del hipogrifo de Harry Potter, que es la del castillo de Hogwarts. Sí.
Pero bueno, a ver, yo disfruté muchísimo del parque igual, pero sí que lógicamente te queda esa espinita de... Porque ya nosotros además pagamos el Express para poder entrar al mundo de Super Mario, etcétera. Entonces no pude aprovecharlo igual de bien. Claro. ¿Qué ocurrió? En el de Hogwarts, por ejemplo, en el de Harry Potter, Yo he ido vueltas. Eva se montó 2 veces. Entramos los dos hasta el final, yo me quedé en la sala de espera y ella hizo 2 vueltas. Sí, el personal fue muy majo y nos dijo, oye, pues que fue la única atracción en la que me dejaron usar los 2 Express Pass suyos, porque se ofreció la chica a que le hiciese así. En las otras no se ofrecieron, tampoco pregunté. Y sí que es cierto que hubo una que podría haberlo usado, pero al final por tiempo no lo... Porque nos quedaban la de elección, que al final yo hice la del Flying Dinosaur, ¿Sí? que es de la zona también de Jurassic Park, que pues una atracción en la que vas volando boca abajo. Claro, tú imagínate que se suelta eso. Uy, no. Y luego podría haber usado nada más, pero al final no lo usé por tiempo. Pero es eso. En principio, claro, es que va a depender mucho pues, de vuestro tamaño, pero aún así, creo que se puede disfrutar el parque, aun sin subirte en nada. Sí, a ver, en general Japón es un sitio donde no deberíais tener muchos problemas comparado con otros países. Sí. Lógicamente, hay ciertas ciudades, como puede ser, como hemos dicho, Kioto, que si queréis subir, por ejemplo, a ver los monos al lado del bosque de bambú, O el Fushiminari. o el Fushiminari, claro, subir al Fushiminari son 1000 y pico escalones. Requiere o mucha paciencia o mucha forma física. Claro, yo no llegué hasta arriba, me quedé a mitad más o menos. Yo subí hacia arriba, me cansó mucho, me agoté, pero con paraditas poquito a poco, si ves que puedes y que no te va a dar, no te va a dar un ataque, puedes hacerlo. Claro. Teniendo en cuenta al final pues las limitaciones de cada uno. Para nosotros, que además creo que lo hemos comentado alguna vez, el punto de inflexión en nuestro primer viaje fue Kioto. O sea, Eva iba muy bien hasta Kioto y después de Kioto ya estaba rota. Sí. También. Pero fue muy, muy bestia esa parte. Sí. Porque subimos además a ver los monos. Sí. Y era subir por en medio de la subir en camino de montaña para arriba y llegamos muy cansados. Lo conseguimos hacer, además hacía calor y tal. O sea, pero bien, ni tan mal. Dentro de lo que yo creo que es la ciudad más dura. Sí. En cuanto a temas de ir a visitar sitios. Tema de transporte, para mí, tema de metro, la peor es Osaka, por que no hay escaleras mecánicas. Sí. Y Tokio es que está bastante bien adaptado todo y bueno. Sí, no hay ningún problema. No hemos tenido problemas. Y luego tampoco nos hemos sentido, excepto alguna persona que se ha pasado un poquito de la raya, tampoco te juzgan. No te juzgan, no te miran de más allá de que eres un extranjero. Sí. Algunos sí, pero bueno. Gente que a veces se pasa, no tiene mucho filtro, pues hay en todos lados, ¿no? Pero que no, ni siquiera fue a malas. No. Fue un comentario que dijo que al final fue señor. Ni siquiera sabíamos qué era lo que estaba diciendo, pero... Sí, bueno, esto fue en Miyajima, cuando fuimos a buscar el Goshuin. Para los que no sepáis, el Goshuin es un dibujo que os hacen con una estampa del templo. El señor que me lo estaba haciendo me miró y me dijo algo no sé qué con la palabra sumo. Como diciendo, hostia, pareces un luchador de sumo. Porque claro, yo soy bastante grandote. Claro, yo le hice la broma y le hice así los gestos como de luchador de sumo y tal, me reí y tal. Pero luego lo pensé y dije, hostia, señor. Sí. Sobra el comentario. Pero quitando eso... Posiblemente haya habido gente que nos haya hecho algún comentario o que hayan hablado por lo bajo de nosotros o nos hayan mirado diciendo, mira estos gordos. Pues puede ser. Pero como no sabemos japonés... No, y tampoco es algo que notes mucho. No, al menos no nosotros. No te van a señalar y te van a hacer así gestos de ¡oh, está gordo! No. Hay mucha gente, hay gente gorda en Japón también. Sí. Pero bueno. No vayáis con miedo. No. No vayáis con miedo de pensar, es que me van a mirar, es que me van a juzgar. No vayáis pensando eso, intentad disfrutar, intentad centraros en lo vuestro y no rayaros mucho. Disfrutad de poneros la ropa que queráis.
Sí, no vayáis, todo eso. sí, no vayáis cohibidos por el hecho de tener sobrepeso. Lógicamente, yo pasé un poco de vergüenza en el Universal. Al que te digan, oye, pues no te puedes subir. Y decir, bueno, ok, bueno, thank you, arigato gozaimasu. Y tenerte que dar media vuelta, pues hombre, lógicamente no es agradable. Pero al final te lo dicen hasta con cariño, Sí. les sabe súper mal a ellos también. Entonces dices, bueno. No te juzgan, incluso hay. Como que parece que les dé pena y todo que no puedas Claro, a ver, hacerlo. Cada uno es consciente del cuerpo que tiene. Claro. Sabemos a lo que nos exponemos, entonces tenedlo en cuenta y no intentando pasarlo mal. Intentando pasarlo mal con estos temas porque si no os aguaréis el viaje. No. En principio es un viaje que, independientemente de tu talla e incluso de tu forma así física, se puede hacer. Hay que planearlo siempre en función de tus capacidades, porque ya no solamente porque tengas más peso, sino por tus capacidades físicas. Sí. Pero es un país muy disfrutable y que yo animo a todo el mundo a que se quite cualquier miedo que pueda tener con respecto a esto y que vaya. Sí. Que vaya, que disfrute y que ya verá que no hay ningún problema. No, yo sobre todo, para mí el gran consejo es intentad no caminar todo lo que de por sí caminaríais. Aprovechad el transporte público. Esas distancias que normalmente haríais caminando en vuestra ciudad de 1 hora o de 3/4 de hora, hacedla en autobús. De esta manera descansaréis un poquito y no llegaréis al sitio que vais a ver muertos. Entonces, mi gran consejo es ese. Aprovechad el transporte público, que además ahorraréis tiempo. Sí. Porque si tardáis 10 o 15 minutos en autobús, pero andando eso 40, pues hombre, tienes media horita ahí más para disfrutar. Entonces, mi gran consejo es ese. Sí. Dosificaos. Dosificaos durante el viaje. No os matéis los primeros días, porque los viajes son muy largos y ya hay que intentar, pues eso, cuidarse. Aprovecha cada día, sí. Sí. Y nada más, yo creo que poco más podemos decir, más que Sí. Animaros a viajar. Y cualquier duda que os surja, pues nos lo dejáis en comentarios. Sí, nos podéis escribir. Y si es alguna situación que no hayamos comentado o que sea algo que nos haya pasado pero que no hayamos tenido en cuenta, preguntadnos si hay algo que se os ocurra, que os tengáis alguna duda, ya responderemos. Exacto. Y recordaros, estamos ya subiendo vídeos a YouTube de nuestro viaje. Llevamos ya 10 días subidos. Muy pronto, o 9. Muy pronto vamos a seguir subiendo más. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram con el nombre de Pare Japón. Y nos podéis escuchar este podcast en las principales plataformas de podcasting. Estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos en Podimo, estamos en Amazon Music, en Apple Podcast. Estamos en YouTube. En YouTube también lo podéis escuchar. Así que suscribiros, escuchadnos, poned comentarios, lo que queráis. Estaremos encantados de charlar con vosotros. Y nada más. Hasta la próxima. Adiós.